de la cruz. Segunda tesis, que va desde el capítulo 5 capítulos 5 y 6, y es el capítulo de la inmoralidad. Ya sabemos que eso como que de cierto modo coincide con nuestro contexto histórico de los corintios. Inmoralidad sexual. Capítulo 5 y 6. Dos casos de manera concreta. El primero de ellos se refiere justamente a esto del capítulo 5, lo del incesto. Y el segundo, de cierto modo, de la prostitución. Vamos con el primero. Entonces vamos con la proposición, que va comprendida justamente del 5.1, 5.1.2. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la situación? Veamos por favor, 5.1.2. Es cosa pública entre ustedes la deshonestidad, y tal deshonestidad no se encuentra ni entre los paganos hasta el punto de convivir uno con la mujer de su padre. Y ustedes están orgullosos, en vez de manifestar intenso dolor para que desaparezca de entre ustedes el que tal acto han cometido. Clara la situación dentro de la comunidad. ¿Qué es lo que está pasando? Y Castro con madrastra. Que ni entre los gentiles. Uno se esperaría que los gentiles son un poquito más desmesurados en este sentido. Pablo dice, ni siquiera ellos. Y todavía como que profundiza más. Y ustedes se hacen los de la oreja mucha. Que no oigo ni veo, eso no está pasando. Eso no es con nosotros. Ahí está entonces la proposición. Vamos entonces con la argumentación, todo lo que se refiere a la demostración de lo que está sucediendo propiamente. Veamos 5.5. Entreguen ese hombre a Satanás, que lo pierda todo, pero que se salve el espíritu en el día del juicio. Entonces, frente a eso ya empieza Pablo a tomar medidas. La primera medida es consignarlo a Satanás. Obviamente es una medida medicinal. Cuando decimos consignarlo a Satanás, sáquelo de la comunidad, que aprenda. Y ya después, si se convierte, tal vez pueda regresar a la comunidad. Ustedes que pertenecen a comunidades saben lo importante que es pertenecer a ella. Hasta el punto, por ejemplo, de algunos otros movimientos que uno sí les confieso que les toca escuchar uno incluso en dirección espiritual, prácticamente los hacen sentir así. La perdición total. Es un dolor tan grande de ser excluidos de esa comunidad, como que si fuese fuera de esa comunidad no tuviese más salvación. Es una de las primeras medidas que propone Pablo es sáquenlos de la comunidad. Luego, otra hipótesis que dice, ¿por qué? Leamos 6 al 8, el mismo capítulo 5. La cosa no es como para que se sientan orgullosos. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Eliminen todo el resto de vieja levadura y sean masa nueva. Ya que con panes pascuales, pues Cristo, que es nuestra víctima pascual, ya ha sido sacrificado. Así que hagamos fiesta, pero no a base de la vieja levadura. Me refiero a la maldad y a la perversidad, sino con los panes pascuales de la sinceridad y de la verdad. Entonces mire que va como en consonancia. Saquemos, perdónenme la expresión, la fruta podrida. ¿Por qué? Porque eso va fermentando. Si la dejamos una manzana podrida, pues daña las demás. Y eso se ve mucho en nuestras comunidades.
sucede acá en el seminario, sucede en las de ustedes, para no ser como muy cruel, pero uno cuando de cierto modo ve que la persona no camina según el querer de Dios, sale esa persona y la comunidad se mejora. Vuelve la unidad, vuelve la concordia, todos felices. Ojo, no por despreciar a la persona que salió, pero eso de inmediato se hace evidente. Pero de inmediato. Sucede en ustedes, sucede incluso acá en el seminario, cuando nos referimos propiamente a las comunidades. Entonces algo puede fermentar lo demás. Eso en moral cristiana le llamamos la estructura del pecado, que existe. Porque cuando nosotros decimos que es que mi pecado es personal y no influye en el otro, eso es mentiras, porque misteriosamente se va formando una estructura, hasta el punto de que todos somos, entre comillas, solidarios del pecado del otro. Pecó Adán y Eva, Adán o Eva, estructura del pecado, solidaridad del pecado, cuando nos referimos al ámbito comunitario. Entonces, que el uno se retiró del ministerio, yo qué sé, nosotros reflexionamos sobre eso. Está de cierto modo, digamos, no tanto, digamos, la falta por una situación irregular. ¿Culpa de quién? También posiblemente la comunidad. Todos aportamos tal vez con la indiferencia, con la falta de una mano amiga, con la falta de la escucha, qué sé yo. A eso nos referimos con la solidaridad del pecado. Y esto es haciendo referencia Pablo, como quien dice, no se hagan de los de la oreja mocha, porque es que esto nos afecta a todos. Y todos podemos caer justamente en ese mismo pecado. Y además porque cuando la persona está ahí, que estos son los falsos apóstoles que denuncia Pablo, van propagando una doctrina, un conato de incendio. Entonces eso va generando adeptos, y a generar adeptos van retirándolos del cuerpo místico de Cristo, y ahí es donde provienen los famosos cismas, muy comunes, o los apóstatas. Todo nace por un conato de una idea religiosa pues, que no tiene que ver con nuestra propia doctrina. Veamos por favor Éxodo 12, 15, 20. Durante 6 días comerán pan sin levadura. Desde el primer día no habrá fermento en las casas. Pues cualquiera que coma pan fermentado desde el primer día hasta el 7º será borrado de la comunidad de Israel. El primero tendrá una reunión sagrada, así como el 7º. Ningún trabajo se hará estos días, solamente prepararán lo que haga falta a cada uno para comer. Ustedes celebrarán la fiesta de los ácimos, porque ese es el día en que hice salir de Egipto a vuestros ejércitos. Ustedes celebrarán ese día de generación en generación. Este rito es para siempre. Desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del 21 del mismo mes, ustedes comerán pan sin levadura. Tenemos hasta ahí todo eso referido, una imagen que tiene Pablo sobre toda esta cuestión del fermento. Y lo aplica. Pablo es muy experto en eso. Pablo le encanta ser muy simple. Y a pesar de que no le entendamos mucho, uno hay veces en las cartas, pero Pablo utiliza muchas imágenes de lo cotidiano, de lo que le tocó vivir para aplicarlo justamente a la vida propia. Ya luego el capítulo 6, del 1 al 11, hace toda la referencia a los tribunales paganos. Como Pablo diciendo, ¿qué vamos a hacer con este caso? Porque obviamente se trata también de un caso inmoral que tiene la posibilidad de ser llevado a los tribunales. Pablo concluye, juzguen ustedes, que ustedes también pueden hacerlo con criterios santos. Incluso dice 6.1, cuando alguno de vosotros tiene un pleito con otro, se atreve a llevar a la causa a los injustos, en lugar de someter al criterio de los santos. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si vosotros vais a juzgar al mundo, ¿no os creéis dignos de juzgar esas naderías?
y continúa con todo ese discurso de juzgar. Incluso en el 6.8 dice, al contrario, sois vosotros los que cometéis injusticias y despojáis a los demás y además entre hermanos. Y así continúa pues propiamente con esto lo del juzgar. Hay comunidades también que pasa es que esos muchachos de reprender eso tiene que ser uno muy cauteloso. Me ha tocado pues unos incendios que uno arma aplicando de manera directa, taxativa, digamos esto del tribunal, porque uno llega a juzgar de una manera impresionante que el otro también se siente aludido. Es como cuando ustedes van a juzgar a sus propias familias o a sus hermanos, sabiendo que ellos los conocieron cuando eran más pequeñitos y supieron de sus andanzas y de sus cosas malitas. Entonces la respuesta del hermanito o la hermanita siempre va a ser, pues no era así. Acuérdese. Acuérdese. Entonces uno hay veces para esto de juzgar, algo de como reflexión, se hace a veces complejo porque a veces ni siquiera tiene como la autoridad moral. Saber cómo hacerlo, en qué medida, porque a veces somos muy taxativos con esto y uno puede ir como fuertemente a la otra persona, y más nosotros que nos dedicamos a este tema de la consejería espiritual, hacerlo pues como con cierta calma. Y habíamos visto que el otro de los temas respecto a la inmoralidad sexual, teniendo el incesto, y tenemos otra que va justamente, nos lo presenta como la proposición en el 6.12, que sería el tema de la fornicación. Leamos por favor 6.12.13. Dicen por ahí, todo me está permitido, pero no todo es conveniente. Todo me está permitido, pero no me haré esclavo de nada. Los manjares para el estómago y el estómago para los manjares. Pero Dios exterminará ambas cosas. El cuerpo no es para la lujuria, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Queda claro eso, la lujuria y la fornicación? Ese es el caso. Y como ya habíamos visto, al parecer esta comunidad de Corintio era muy dada a las bebandas, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Lo que ellos tenían, o se les surgió una idea errada de la moralidad o de la sexualidad. Incluso ahí no lo dice de manera taxativa, pero que es haciendo referencia a todo lo que usted come físicamente, el alimento, ¿dónde termina? Ya sabemos, ¿sí? Asimismo, como queda a entender es que esto corporal no cuenta. A la larga, todo lo que usted haga con su cuerpo, pues es que el cuerpo lo hace con los gusanos. Eso no importa, eso no cuenta. Lo que cuenta es justamente el alma. Pero es una idea errada, porque está diciendo, usted haga con su cuerpo lo que quiera, la fornicación, porque a la larga eso sigue siendo algo material. El alma, y eso son herejías, incluso dentro de la teología dogmática, se reflexionan y se han tenido que, de cierto modo, como que dar respuesta. Ese dualismo de cuerpo y alma. Lo que importa es salvar el alma. El cuerpo a la final no cuenta porque hace parte propiamente materia. Y ya Pablo empieza toda una defensa al respecto. Leamos por favor de 1 Corintios 6:16. Ustedes saben, en efecto, que unirse a una prostituta es hacerse con ella como un solo cuerpo. La misma escritura lo dice, los dos formarán un solo ser. Eso basado justamente en Génesis, ¿cierto? De que van a ser un solo cuerpo. Pablo, de manera prodigiosa, empieza a hacer memoria de la Torá y diciendo, no se confíen tanto, que es que el cuerpo también cuenta. Mire las consecuencias que tiene usted, de cierto modo, unirse a una prostituta o a alguien que no es propiamente su esposa. Nos dice la escritura que formarán un solo cuerpo. Entonces Pablo con esta argumentación va todavía más allá de lo que pensaban justamente estos corintios. Y le damos por menos 6:13.
6:13 ya lo habíamos leído, que es propiamente Incluso mire que dentro de la fornicación entra el tema del matrimonio y la virginidad. 7, en cuanto a lo que me habéis escrito, bien está para el hombre abstenerse de mujer, no obstante, por razón de la incontinencia, tenga cada hombre su mujer, ¿verdad? Pero siempre librándonos de esta cuestión de la fornicación o propiamente de la prostitución. Ustedes leen ahí de manera corriente, ¿cierto? Entonces la contraposición de la fornicación con la virginidad y el matrimonio. ¿Qué hipótesis llevamos o qué proposición? La primera, divisiones y el escándalo de la cruz. Segunda proposición, que la dividimos en dos, un caso concreto que es el incesto y la otra la fornicación, el unirse a una prostituta y se le da realce más fácil a la virginidad y al matrimonio. Pablo siempre sugiere la virginidad, ya lo hemos visto también, pero si usted no es capaz, entonces cásese. Esa es otra respuesta, es otra posibilidad. Y el matrimonio como medicina a la fornicación. Cásese para que no ande fornicando, ya que usted no es capaz, entonces es más fácil busque el matrimonio. Es una de las respuestas. Ya viene todo el capítulo 7 del matrimonio y la virginidad, que habla también de lo mismo. Veamos por favor 7:7. Mi deseo sería que todos fueran como yo, mas cada cual tiene de Dios su gracia particular, unos de una manera, otros de otra. Como lo hemos visto todos los consagrados, hemos dicho que toda esta cuestión del celibato hace parte justamente de un don. Ahí lo hace referencia justamente Pablo. Pero también hace hincapié que en el matrimonio, si usted tiene ese don, acuérdese también que esto de darse es algo recíproco. Leamos por favor 7:3-4. El marido cumpla su deber con la mujer. De igual modo, la mujer con su marido. No dispone la mujer de su cuerpo, sino el marido. Igualmente, el marido no dispone de su cuerpo, sino la mujer. Es como si se poseyera el uno al otro, o fueran su pertenencia. Por eso es cada vez que uno se mete con una persona casada,